Buenas amigos, bienvenidos. Nos estamos riendo porque hemos encontrado gente del Camino de Santiago, nos ven con las mochilas y saben que vamos a empezar. Bueno, no me enrollo. Estamos en Valencia Dominio y os vamos a mostrar el camino que hay desde esta localidad de Portugal hasta Tui, que es donde vamos a empezar nuestro Camino de Santiago mañana. Así que os vamos a enseñar el camino, la fortaleza, el puente que pasa por encima del río Miño. Y bueno, que es un espectacular. Muy bonito, para que conozcáis un poquito pues el recorrido que hay desde esta población hasta allí. ¡Comenzamos! Y me emociona mucho haberlo llegado. Lo que vamos a ver ahora mismo es la fortaleza, que es lo más destacado de esta población de Portugal, Valencia Dominio. Vamos con el tiempo ajustado. Creo que en 1 hora y media se hace de noche. Y en menos también. No pasa nada, no salen vampiros ni nada, pero claro, no conocemos la zona, no sabemos lo que hay y tenemos que volver andando. Así que vamos a ver qué se cuece por este sitio antes de volver. Se lo dedicamos a Juanito, que nos va a decir cuando salgáis de Tui o antes de ir a Tui, pasar por Valencia Dominio. Mira, yo lo digo, ojalá que hubiera venido antes, porque me encanta. Mira, tengo la piel de gallina y todo, me está poniendo, de lo nervioso que estoy. Pues este vídeo es un poquito para aconsejaros que si vais a hacer este camino portugués, iniciéis pues un día antes o 2 para ver Vigo, como hemos hecho nosotros, por ejemplo, sí. Y sobre todo intentar conocer Valencia Dominio, que está pegado a Tui. Y hay un Renfe de cercanías que lo acerca de Vigo hasta Tui y hasta Valencia Dominio. Claro, que está bien comunicado y la verdad merece la pena verlo, ¿sabes? Pasearte por sus calles, su fortaleza, no sé, bonito realmente, ¿no? Pues muy bonito, sí. José, nuestro Camino de Santiago no lo hemos empezado aún, pero ¿me podrías decir en el día de Vigo y en lo que llevamos ahora, lo que hemos andado de kilómetros? Pues para hacerme yo una idea, porque 22, casi 23.000 pasos, que son unos 20 kilómetros más o menos, algo así, en la que es una etapa de... Vale, dicen que te salen cosas en los pies, a mí los pies los tengo perfectamente. Lo que tengo es un escozor de inglés, que estoy completamente escocido. Eso es lo que estoy notando hoy en el primer día de andar. Espero que mañana te ponga las mallas, pues si no te vas a acabar como el señor chorranda. Qué sitios más chulis, ¿eh? Yo creo que por ahí vuelves a salir a los miradores. Yo voy a arriesgar. Voy a salir por aquí en los pasadizos. Pues mira, me he arriesgado bien. Hay salida. Buah, ¿sabes que es del siglo XIII? Es que no se ve nada, ¿eh? Pero nada.
Como os hemos dicho al comenzar el vídeo, mira, voy asqueado, voy con 2 botellas de agua aquí. O sea, tenemos que organizarnos mejor porque esto, si queremos hacer el camino sanos y salvos, de verdad, esto no Mañana una puede ser. mochila ya se va a ir con correos, se va a ir y la va a llevar a cada Vamos sitio. a contratar el servicio de mochilas, que aprovechamos para decirlo ya. Cuesta 24 euros porque son 6 días de Sí, camino, porque 6 si lo coges etapas. separado y por una etapa día sin separado cuesta más caro. Son 4 euros por etapa. Y bueno, no vamos a llevar las dos, pero por lo menos nos vamos a quitar una de encima Sí. y la otra pues nos la vamos intercalando. Lo que es la ropa, nos llevaremos una muda y la ropa y una manga larga y la mochila pequeña pues irá a la... Volvemos al sentido del vídeo, que si no mareamos a la gente. Estamos haciendo este vídeo para mostraros cómo es de Valencia a Dominio a Tui. Hay un puente que separa ambas localidades, ¿vale? Y ahora vamos a pasar por Y encima. pasa por encima del río Miño. Hemos conocido la fortaleza de Valencia a Dominio y un poco su casco antiguo. Y ahora vamos a caminar y os vamos a contar cómo es el paseo hasta Tui. ¿Es seguro? ¿No es seguro? Nosotros siempre a la aventura. Pero este es el camino este, ¿no? Desde Valencia. He de decir que había escuchado que el puente tenía magia pasear por encima de él. No sé si magia porque hay coches, pero desde luego tranquilidad. Se respira, ¿eh? Aparte de que se están oyendo de vez en cuando los coches pasar, el paisaje ayuda muchísimo, el puente es largo y la verdad, sí que he encontrado un poquito esa paz que la gente dice, ¿no? Cuando pasas este puentecillo. Has abandonado Portugal Y ahora estamos en España. para llegar a... Ton. En pocos minutos. A España. Estábamos fuera de España hace unos pasos, ¿eh? Incredible. Ya hay que deciros, chicos, que yo también me rasco la mujer. Señalizaciones. Camino portugués. España de nuevo. ¿Qué vamos por la carretera? No. ¿Qué te está pareciendo a ti la aventura? Pues a mí me está encantando. Hay que deciros que Tui me parece también un pueblo chiquitín de estos. Acabas de llegar. No empieces ya a opinar de un pueblo donde acabas de llegar. Ya, pero no son edificios. Son Ya, casas son casitas, parecen muy cucos, pues, ¿eh? Las cosas como son. de 2 plantas, 3. ¿Qué te ha parecido el puente? Que siempre dice la gente que ese puente es como magia, ¿no? Mucha tranquilidad, mucha paz. A ver, ¿Tú yo soy un poco la has cagado encontrado? porque a mí las alturas sin agua me Ya, dan un poco ya. de yuyi. En cuanto Pero- he visto el suelo, que como que se movía un poquito... Bueno, tampoco que se moviera, No ¿eh? se moviera. Pero algunas Pero- estaban como medio Menos mal que no sueltas. pasaba el tren por encima, si no iba una caca entera. Qué pesado, pues a mí sí me ha gustado. Las flechas amarillas hasta ahora están súper señalizadas, pero vamos, se ven continuamente, Sí. ¿verdad o mentira? Cada 300-400 metros 50. Nos ha llevado enseguida al puente, que nada, está justo al lado de la fortaleza, el puente, o sea que esto es un paseo de nada. Vale, cuenta tu primer imprevisto y por qué vamos de camino a la farmacia. Pues mira, el primer día no nos hemos puesto ya ninguna mallas y lo dije ayer, cuando nos preparamos la mochila, hay que poner esas. Pues no, poner esas, el primer error. Las penas Estoy escocido yo, estás escocido Yo tú. empiezo. Hombre, yo tampoco estoy escocido, yo empiezo. Pero llevo un rato ya con los pantalones Y encogidos. una vez teníamos en casa Halibut o Calibú, o como se algo así. Halibut. Calibut. Creo que es buena para los niños, entonces, Es Halibut. Halibut. Pues vamos a comprarnos esa para ponernos la noche un poco, para ir mejor mañana. Bueno, ya tenemos nuestra pomada, nos ha costado 7,90 el Halibut. Yo no sé si es que ha subido de precio o yo no la recordaba tan cara. Venga, cositas rápidas. Bueno, el camino completamente seguro. Y eso que lo hemos hecho a última hora, Y ¿vale? es todo pueblo que no tiene ningún Vale, problema. son cosas que, por ejemplo, yo he visto muchos vídeos de YouTube y la gente no te dice, pues mira, no te van a robar o no te va a pasar esto. Darte un poco de seguridad, ¿no? ¿Cómo es el camino? Es súper fácil. Encuentras gente desde el principio hasta el final del trayecto, ¿vale? O sea, que quitároslo de la cabeza que es súper Gente sencillo. haciendo el camino, gente llegando al Tui o al revés. Nosotros en nuestros vídeos, en este Camino a Santiago, vamos a poner todas las dificultades que nos encontremos. Vamos a decir todas las mejoras que podéis llevar en el camino si se nos ocurren a nosotros que podéis tener mejoras. Cualquier consejo práctico. De verdad vamos a intentar hacer nuestros vídeos lo más
práctico posible, porque yo de verdad que no he encontrado vídeos de YouTube del Camino de Santiago que me hayan resultado realmente útiles, de verdad. Quitando algunos consejos del calzado y demás, quiero más consejos, más seguridad, y nosotros vamos a intentar hacerlos. Ya sabéis, mañana empezamos a hacer el camino desde Tui, enseñaremos un poquito de Tui y empezaremos a andar. Mañana no, será el próximo domingo a las 8 de la tarde. ¿Y qué tenéis que hacer para verlo? Pues suscribiros, darle a la campanita, que así nos llegarán cada vez que subamos un vídeo, os llega. Y catapum, chimpum. El vídeo de Vigo lo dejamos por aquí arriba. Este vídeo ya sabéis de qué ha sido. Y el siguiente será de Tui o Porriño, creo que es. Pues chicos, vamos a ver si llegamos al hostal, si nos ponemos los pies en vaselina, nos pegamos una duchita, nos relajamos, que mañana nos espera otro día intensito. Ya sabéis, chicos, suscribiros, darle a like y nos vemos en un nuevo vídeo. Dime. Una tontería, pero te hemos la piel de gallina ya. Hemos puesto el primer vídeo desde Tui para salir desde Tui a... Estás medio llorando. Sí, de emoción. ¿En serio, José, estás bien? A ver, mírame. Los pececitos. Pero que vienen aquí una docena. ¡Wow! Oye, es todo súper guay, ¿eh? Pulseras, demás, lazos. Tú me estás explicando a mí que es algo muy tarde. Ya ves tú que me he levantado a las 9. Es lo que te decía la gente, sobre todo Juanito. Madruga a las 7 de la mañana, sal. Gracias. El complementario. Aparte que cualquier cosa la culpa la tienen ellos. Sí, tú no echas la culpa a nosotros. La pesotina Pokémon, la pesotina Pokémon, la pesotina Pokémon, la pesotina, me queda bien la camarilla. La pesotina Pokémon, 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 la pesotina